que puedan, y vamos a intentar contestar algunas porque a la una pues tenemos que terminar. Empezamos por el profesor Gonzalo Musitu. La Asociación de Escuelas para la Vida de Cuenca le pregunta que si cree usted que la actividad de los adultos ofrece modelos coherentes de socialización y si piensa que los medios de comunicación no los bombardean, dando a entender que deben ser competitivos en lugar de cooperativos. ¿Qué se podría hacer y cómo debemos abordarlo en el aula? Por supuesto es una pregunta muy amplia, pero te ruego que seas lo más breve posible. Bueno, pues a la Asociación de Padres de Cuenca le tengo que decir que no tengo la respuesta, pero en fin, o sea, yo creo que, hombre, los adultos evidentemente somos agentes de socialización. Lo que sucede es que hay adultos y adultos. O sea, ¿quiénes son los adultos más importantes en el proceso de socialización? Pues los padres, los profesores, los amigos y después, evidentemente, que los medios de comunicación de masas. Pero los medios de comunicación de masas siempre necesitamos chivos expiatorios permanentemente para culpabilizar. Y cuando vemos las influencias de los medios de comunicación de masas, siempre estamos encontrando, o siempre se está constatando además, que hay una mediación importantísima, que es la relación de los padres, indudablemente también la influencia de la escuela. Es decir, que como todo, no hay nada sencillo, o simple. Es decir, los medios de comunicación influyen directamente en el comportamiento de nuestros adolescentes. Y dice, pues muy bien, yo creo que ese pensamiento probablemente sea cierto, siempre hay una influencia directa, pero la más significativa y la más importante siempre es la mediacional. ¿Qué hay en medio, entre un medio de comunicación de masas y el adolescente? Pues evidentemente están las relaciones familiares y también la información en la escuela. Son dos contextos de socialización enormemente significativos. Y yo no me creé nunca, porque hablando con los adolescentes y haciendo con ellos grupos de discusión, cuando les decimos, ¿es importante para ti el profesorado? Sí, mucho. Y luego te dicen, pero de los profesores que tengo, a la mitad los tiraría a la calle. ¿Y que por qué? Y porque son unos plastas. ¿Y porque no nos cuentan para nada? O sea, muchos adolescentes en los grupos de discusión. En fin, es lo que yo comentaba antes, es la parte de la participación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hombre, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, ¿qué se puede hacer en la escuela? Hombre, preocuparse un poquito más, no solo del aprendizaje formal, sino, como antes comentaba, del aprendizaje, de otro tipo de aprendizajes. Y y el control. O sea, yo le contaba, los procesos de socialización es el control del impulso, la toma de conciencia de las cosas que tiene la vida, el aprendizaje de los significados que tiene la vida y luego también el aprendizaje de roles, fundamentalmente. Bueno, por supuesto es que hay otros componentes también como efectos de la socialización, pero esos son los más importantes. Entonces, ¿qué función tiene la escuela? ¿Qué función tienen los adultos? Hombre, enorme. O sea, pero yo, es que para mí, ¿qué quieren que les diga? Pues lo que sucede a otros adultos y a otras gentes y todo eso, a mí me preocupa mucho como ciudadano, pero fundamentalmente me preocupa con los que estoy más implicado, es decir, donde hay vínculos emocionales. ¿Y dónde hay vínculos emocionales? Sentido común, ¿verdad que sí? Que es la familia, los iguales, la escuela y bueno, y algún contexto más, pero no se preocupen, que no hace falta ser muy inteligente para saber que hay un poquito más. O sea, entonces, claro, ¿qué tienen? Eso es un poco, dice, ¿y los adultos? ¿Pero qué adultos me habla usted? Son los padres los primeros que tienen que responsabilizarse de la educación y de la relación con sus hijos. Pero es lo que antes comentaban y se está comentando aquí en la primera ponencia. Es toda una construcción. La familia se construye, las relaciones sociales se construyen y la escuela se construye, los climas se construyen en la familia y en la escuela. ¿Y cómo se construye? Hombre, con muy buena voluntad, con un espíritu muy grande de sacrificio. Y pensar que además construir espacios es como construir un edificio. Requiere mucho esfuerzo. Y a los padres se les olvida que construir una familia es una tarea inmensa. Y creen que con tener los hijos ya es suficiente. No, o sea, eso no es familia. Esos son gentes, como decía un psicólogo de la familia, son gentes que comparten un frigorífico. Eso no es nada. Eso no es ni familia ni es nada. Perdónenme, yo hablo de la familia como familia que es capaz de construir ese espacio que se llama el espacio familiar. Y el espacio familiar se construye, y se está insistiendo mucho, y además es que estoy absolutamente convencido, y se construye conjuntamente, en interacción, a través de la comunicación. ¿Y desde cuándo? Desde que nacen los niños y en la adolescencia. Como muchos padres quieren recuperar después a los adolescentes cuando no se han preocupado de ellos absolutamente para nada.
Entonces, ese es el problema. Ese es un problema muy grave que tenemos. Pero otro problema muy grave que tenemos también es que los padres también abandonan muchas partes de sus responsabilidades diciendo, ¿cómo me había que preocupar yo si los padres no se están preocupando? Dice, pues sí, también es tu función, lamentablemente. O sea, pero bueno, esa es la idea. Esos son los adultos. Decía yo, y además, se lo digo, probablemente hay otras posturas que, bueno, pues que intervengan y que las digan, pero dice, y los medios de comunicación de masas, yo ya estoy aburrido de tanto buscar siempre chivos expiatorios. O sea, cada cual tenemos que mirar hacia adentro y buscar nuestras propias responsabilidades. Y los padres, no culpabilizo a los padres desde luego, pero mire, tenemos muestras de padres trabajando, pues 30 años que llevamos con padres y profesores. Y siempre llegan a la misma conclusión. Cuestión de responsabilidades, cuestión de compromiso y cuestión de esfuerzo. Construir una familia, construir un aula es una cuestión de mucho esfuerzo, que trasciende totalmente lo que habitualmente se considera que es nuestra obligación, que es dar de comer, atenderlos mínimamente y cuando nos viene más o menos bien y cuando más o menos estamos en buena disposición, empezar a definir límites. Pues no, es una tarea permanente, constante, continuada. Esta es la cuestión, y así se construye una familia, y así se construye un aula, y así se construye una escuela, y así aprenden los adolescentes a construir las cosas con significado. Esa es la idea. Y olvidémonos ya de buscar chivos expiatorios, cada cual que tiene que buscar y que es una responsabilidad de todos. Y cuando es responsable de todos, dice, yo no les quiero responsable de ustedes de los problemas que tengo con mis hijos. O sea, es mi responsabilidad, o algo de responsabilidad también tenemos todos, desde luego que sí como adultos, pero la responsabilidad está donde está, en los contextos, en los escenarios significativos, en los escenarios de desarrollo. O sea, y eso los padres y las asociaciones de padres lo tienen que saber. O sea, yo tengo nosotros llevamos, fíjense, solamente un dato, nosotros llevamos trabajando con padres más de 10 años y con las escuelas, con un programa de convivencia en las escuelas, justamente para temas de conflicto y violencia, pues varios años, para que es lo de menos. O sea, les puedo decir que si de 700 padres, pues hemos convocado a 7.000, y de 14.000 y de 700 y pico profesores, que 700 y muchos más. O sea, solamente hemos podido trabajar de verdad con 700 y pico profesores. Hay una gran reticencia y un cierto rechazo a que les ayudes a trabajar en las escuelas y todo. Yo no soy un desencantado porque soy un optimista de la vida, sinceramente, pero hay obstructores, los hay a montones. Y los padres son verdaderos y auténticos obstructores también. O sea, usted no me tiene que decir nada, si usted no colabora, ¿qué quiere usted? No, es un proceso de interacción, es un proceso de compromiso, de trabajo. O sea, a los padres les cuesta mucho creer que la familia se construye trabajando de verdad. Y a los profesores les cuesta mucho trabajo pensar que el aula es algo más que un contexto de aprendizaje. Y eso cuesta mucho, eso es un esfuerzo, eso es un trabajo. O sea, eso hace falta tener pues mucho cariño a la profesión y muchísimas energías, ¿no? Es que eso es una constante permanente. Entonces intentamos evaluar muchas medidas, muchas dimensiones, pero en fin, no quiero decir más cosas de las que he dicho y que tampoco me tengo que extender más de lo que debo, y ya me he extendido sobradamente. O sea, discúlpeme, pero ya creo que usted ha cogido la onda y si no, lo sentiré muchísimo. O sea, pero creo que la idea está clarísima. No. Bueno. Os ruego muchísima brevedad porque las preguntas son... Sí. Y nada, nos quedan 10 minutos. Para la profesora Miranda, ¿cree que la pregunta la hace la Asociación Promoción Comunitaria de Pan Bendito? ¿Cree que España está en desventaja familiar por un uso de horarios de trabajo no europeos por tener horarios no europeos a la hora de pasar tiempo con los hijos? ¿Un horario que permita llegar antes a casa no produciría una disminución del estrés en los padres y una mayor disponibilidad para los hijos? Sí, indudablemente. Esta es una de las cosas que las políticas gubernamentales deben de solucionar. Es decir, yo me he referido a mi ponencia que no solamente es la calidad del tiempo, sino que la calidad del tiempo guarda una relación directa con la cantidad del tiempo disponible para pasar con unos hijos. Y el contacto con esos hijos es lo que realmente da información sobre una serie de parámetros que tenemos que manejar a la hora de educar. Es decir, sobre cómo responde a nuestras actuaciones educativas, sobre los intereses que tiene, las necesidades que tiene en un momento determinado y efectivamente cómo podemos ir encauzándolo dentro de lo que es la vida o la trayectoria de vida. Es decir, en este sentido, por tanto, sí que en muchas ocasiones una de las medidas que nosotros prioritariamente recomendamos a los padres es que cuando aparecen problemas
dentro del seno de la familia y un chico tiene problemas de comportamiento, pues una de las primeras medidas a tomar es que la madre comparta tiempo con el hijo y que efectivamente, pues si es posible, que reduzca sus horarios de trabajo para estar en casa o para ir a recoger al niño a la escuela y poder pasar con él un tiempo, porque es la mejor forma de poder canalizar comportamientos, poder enseñar límites y poder razonar lo que son las normas, las consecuencias de sus transgresiones, etcétera. Por supuesto que sí, es decir, es una de las medidas más importantes, es el tiempo y los espacios compartidos con los hijos, que está en relación lógicamente con la cantidad de tiempo disponible. Al mismo tiempo, los padres también es cierto que disminuyen su nivel de tensión, su nivel de estrés, y están con una actitud mucho más serena para poder enfrentarse con un hijo más o menos difícil. Por supuesto que sí, claro. APROME pregunta también a Ana Miranda. Se insiste en que es positivo negociar con los hijos adolescentes en lugar de imponer normas, pero ¿hasta dónde puede llegar la negociación? ¿Hay límites que deben ser claros e inamovibles? Sé muy breve, Ana, sí, por favor. Vamos a ver, esta es la ambivalencia en la que nos movemos, no solamente en la etapa de la adolescencia, la etapa de la adolescencia más, porque el chico tiene mucho más que decir dentro de esa relación, pero aparece desde el principio esta duda en toda la socialización de un niño, empezando ya por sus primeras etapas de vida, y es hasta dónde los límites. En este sentido, yo creo que las familias sí que guardan o tienen o mantienen un cierto currículum sobre qué quieren conseguir de sus hijos, y ese currículum también viene mediatizado por cuáles son las tareas que dentro de una determinada etapa un niño tiene que lograr o a qué tiene que responder, cuáles son las exigencias que se le están planteando con respecto a las respuestas que tienen que dar. De tal manera que hay que establecer una jerarquía de prioridades y funcionar básicamente, y esto es también una construcción dentro de la familia, básicamente dentro de la pareja, y también luego lógicamente con la opinión de un hijo durante la etapa de la adolescencia. Hay que presentar cuáles son las normas más importantes, desde las más importantes a menos importantes, y esto es algo que se convenia, esto es algo que requiere un consenso. No obstante, cuando se llega a esos compromisos, lo que es fundamental es mantener los límites de una forma clara. Es decir, hay normas que efectivamente, si se transgreden, pues tienen consecuencias muy nocivas, y no solamente es ya para el adolescente, sino en términos generales, para la familia en sí misma. Entonces, por tanto, ahí sí que los límites tienen que ser claros y tiene que haber algún tipo de respuesta por parte de los padres, que son los que tienen, en definitiva, la responsabilidad, como decía el profesor Musito, de transmitir valores, pero también de establecer límites con respecto a las normas. Todos necesitamos normas para vivir socialmente, y el contexto familiar es un contexto donde básicamente esa transmisión de valores y de normas, que todo está relacionado, se puede vehiculizar o se puede articular más adecuadamente. De tal forma que sí, por supuesto que sí. Hay normas que es necesario que el adolescente tenga conciencia, porque implican un riesgo para él, para otras personas, y que por tanto todos tenemos que vivir dentro de una sociedad donde hay una serie de normas que es necesario contemplar. Yo diría una cosa, ¿me permites? Sí, y ya terminamos. Es que hay otra cuestión también, que son los padres, o sea, es absolutamente importantísimo para muchísimos padres, y es que los padres minusvaloran muchísimo las capacidades de sus hijos. O sea, es que los padres creen que los niños desde pequeñitos que no son capaces de negociar. Por favor, pues claro que son capaces de negociar. Lo que pasa es que yo muchas veces, cuando hago educación de padres, les digo a los padres: su pareja y usted, los dos, negocian las cositas cuando hay dificultades y tal. No, pues entonces tampoco los hijos, evidentemente, porque la relación con los hijos está mediada por la relación de la pareja, como siempre. No hay una relación directa porque no existe. O sea, pero si cuando los padres se relacionan con los hijos y le dicen: ¿cómo se relacionan con los hijos? Y siempre está la mediación, de acuerdo y en función de las relaciones de pareja. Ya lo hemos fastidiado. Entonces, claro, luego llegan a la adolescencia y quieren decir: ahora vamos a negociar con nuestros hijos adolescentes. ¿Cómo vamos a negociar con los hijos adolescentes si no he negociado con ellos en toda la vida? A ver, esto es un proceso, que es lo que les digo. Es que es importantísimo. O sea, no minimicen las capacidades de sus hijos, que son capaces, y que vean ustedes cuando llegan a la adolescencia, claro que sí, es el típico de la adolescencia, me da igual que la construyamos o no.
que exista o que no, me da igual, pero ahí están los hijos adolescentes que realmente los tenemos que purgar, ¿verdad que sí? Que, hombre, que es que han cambiado muchísimo. Oiga, pues lo que es imposible es intentar negociar con nuestros hijos adolescentes cuando no lo he hecho en 15 años antes. O sea, ténganlo muy claro. O sea, porque la familia no se construye cuando el hijo es adolescente, la familia se construye desde que nace. O sea, y ténganlo muy claro. O sea, porque es que al final luego los hijos y los profesores y los otros, no, hombre, no. O sea, ya vale, ¿no? Ya vale. O sea, ya vale. O sea, ya es suficiente con los hijos problemáticos y tal. O sea, es que tenemos que estar 2 horas más, ¿no? Bueno, tenemos preguntas como para otras 2 horas, pero es imposible, entonces vamos a formular una a Manuel y con esto daríamos por finalizada la mesa. ¿Por qué cree usted? Bueno, la pregunta la formula Servicios Sociales de la Mancomunidad de Madrid, el proyecto Adolescentes en Riesgo. ¿Por qué cree usted que no están aquí los adolescentes como asociaciones o como fuera, para saber nosotros qué piensan y qué necesitan? La idea que intentaba compartir con ustedes acerca de la invisibilidad estructural de los adolescentes, en tanto que seres del paso, seres del umbral, tiene que ver con eso. Claro, los adolescentes no existen más que como objetos pasivos de políticas públicas más o menos bien intencionadas, ya sea por parte de la administración o por parte de la escuela o incluso por parte de la familia. Pero siempre, digamos, ellos no tienen otra cosa más que esperar y obedecer pasivamente que los adultos, y especialmente a unos adultos que se proclaman competentes para ello, digamos, hagan descender sobre ellos sus iniciativas como si fueran lenguas pentecostales, respecto a las cuales en efecto no pueden hacer nada ni decir nada, porque de hecho no existen más que para escuchar. Claro, de hecho, que ellos de una forma u otra reclamen derechos y que reclamen su propia subjetividad es una cosa que no se contempla. No se contempla. De hecho, el hecho de que lo tengan, es que además es que ni siquiera son ciudadanos. Es que no nos engañemos, los adolescentes no son ciudadanos, cuanto menos si entendemos como ciudadanos aquellos que tienen derechos y deberes plenos. Claro, de hecho, claro, los que tienen menos de 18 años no son ciudadanos en el sentido de que son seres que por ejemplo, no cuentan a la hora, por ejemplo, de votar, cosa que no se sabe bien por qué. No se sabe por qué una persona de 15 años tiene que ser menos capaz de entender qué es lo que le conviene políticamente que una de 54. Yo no estaría tan seguro que es así. Es más, no me hagan preguntar de qué opinión me fiaría más. Entonces, lo que les digo básicamente... No, pero... Es que es verdad. O sea, pero mire, si quieren que les ponga sobre una pista para que la sigan a ver si tal, créanme, si hay una cosa que se parece más a la problemática de los adolescentes es la problemática de los inmigrantes. Claro que es muy distinta, pero en cambio estructuralmente se parece mucho. En primer lugar por su invisibilidad, por supuesto. Pero también porque también el inmigrante es un ser del tránsito, como demuestra el hecho de que se le aplique una acción, digamos, de un participio de activo para definir una acción pasada. El inmigrante, como el adolescente y como el amante, el amante no es alguien que ha amado o que amaría, es alguien que está amando. De igual forma, el adolescente es alguien que está haciendo algo y que justamente tiene la incertidumbre y la inestabilidad como su característica. Y el inmigrante exactamente igual. Y en el fondo lo que implican es una figura, una especie, digamos, de accidente o de anomalía. Es alguien que en el fondo no puede ser, porque es imposible que alguien no sea ninguna cosa o sea dos cosas al mismo tiempo. Entonces, claro, se les trata básicamente como eso, como seres que han de ser permanentemente vigilados. Entonces, claro, ¿cómo podemos darle la voz a aquellos cuyo papel en la historia y en el tiempo social en que vivimos es la de permanecer constantemente escrutados, atendidos, vigilados, analizados? Claro, ellos no pueden hacer otra cosa más que esperar. No, mejor dicho, ellos hacen lo que les da la gana. Nos gusta o no. Ellos, digamos, ahí está, que ellos existen, llevan a cabo una vida que no es la nuestra, de la que nosotros no sabemos nada. Y así, en cierta forma, debe ser. Porque, cuidado, así fue cuando nosotros fuimos adolescentes. Entonces, claro, pero eso no es algo que no puede ser, sino justamente una buena señal. Y repito, no veo por qué no podemos entender que ellos tienen muchísimas cosas que enseñarnos. Valores como pueden ser, no sé, la solidaridad, la amistad, incluso pues un cierto idealismo, son valores que nosotros hemos perdido y que ellos todavía mantienen. Entonces no puede ser que la educación, o mejor dicho, el adiestramiento o domesticación de los adolescentes consista justamente en que olviden esas cualidades que son las más importantes y que son aquellas de las que tenemos que convencerles que deben deshacerse. Bueno, hay muchísimas preguntas que se van a quedar porque la organización está insistiendo.
quiero agradecer de nuevo a los profesores Musitu, Miranda y Delgado su presencia y su participación en esta mesa redonda, y a todos ustedes su asistencia. Muchísimas gracias.